Gracias a Fernando Trinidad y nos vamos a la mesa de debate. Nuestro buen amigo Rodolfo Herrera, periodista destacado y además consultor político, asesor en varias campañas. En unos momentos más llega Manolo Victorio, que está saliendo de su noticiero y que llega con nosotros. A ver, Rodolfo, el Frente Primero, Ciudadano. ¿cuál de los dos frentes? Porque hay dos frentes fríos. Bueno, el Frente Frío no, ese ya habló mucho. Frío, y el otro frente también está muy un poco frío. A ver, entonces, se supone que ya en las próximas horas debe salir el candidato del Frente y que habría una negociación para que Ricardo Anaya se quedara como candidato del Frente. ¿Qué información tienes? Bueno, a final de cuentas ahí se tardaron un tanto en amarrar. Se les complicó, obviamente, en el PRD, por parte de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, pues no se les complicó. No. Más bien tuvo que salir como el peleador callejero a hacer algo por Anaya, dado los problemas internos y externos que se le vinieron en su propio partido, ¿no? En el PAN. Y obviamente el problema que estuvo generando esto fue mucha incertidumbre, lo que dio tiempo a que el también aspirante del PRD, que es el doctor Mancera, saliera a ventanearse, ¿no? Y en ese ventaneo le quitó demasiada imagen a Ricardo Anaya, ¿no? Ahora bien, o siento que hasta se lo comió, pues. Sí, a ver, lo que se dice que una parte de la negociación era que de darse este frente y que Anaya fuese el candidato y ganara la elección, se impulsarían cambios a la Constitución y que Mancera quedaría como una especie de jefe de gabinete. Eso es lo que se dice un poco. Yo creo que el candidato del Frente va a ser Anaya, y porque van a hacer valer la fuerza del PAN como partido político, como candidato presidencial, ¿no? La gente se preguntará ¿por qué la prisa? Bueno, porque mañana ya Alejandra Barrales deja de ser dirigente del PRD, porque además es obligatorio que deje de serlo, porque es incompatible, y que bueno, para no extropear con una nueva dirigencia del PRD en las negociaciones del Frente, tendría que salir en las próximas horas. Entonces, tal parece que Anaya va a ser el candidato del Frente Ciudadano, que además, no sé si te llamó la atención, Rodolfo, esa encuesta de Buendía Laredo sobre los comicios presidenciales, en donde dan a Anaya todavía como segundo lugar, llama la atención. Pero por ahí también se decía que Buendía y Laredo, esta encuestadora, está trabajando en la candidatura de Ricardo Anaya y vamos a volver nuevamente a la cuestión de las guerras de las encuestas. Y otra vez la frase, ¿no? Mentiras, mentirotas y estadísticas. Exactamente. Eso definitivamente que le da un impulso a Anaya. Exactamente. Además, en los momentos más alicaídos. Claro, efectivamente. Tal parece que Buendía y Laredo hace todo lo posible por volverlo a posicionar, ¿no? Y en un diario que atacó mucho a Anaya, que es el Universal. Sí. Entonces sí es mucho de llamar la atención esta encuesta. Y no es que digamos, estamos en contra de nada, mucho menos, pero nos llama mucho la atención que no haya perdido terreno, que ese silencio y que la asunción de Meade no haya alterado, de acuerdo a esta encuesta, las preferencias de tipo electoral. De alguna manera a Meade le siguen saliendo los números tal y como lo tienen previsto. Y van caminando de acuerdo a la estrategia que ellos tienen, y se nota que van avanzando. Obviamente traen lo de los exgobernadores corruptos, los que están en la cárcel, el que abandonó la cárcel. De 14 gobernadores, 3 están en proceso, 12 en prisión. Eso poco se ha hablado, ¿verdad? Muy poco, pero además a quién le conviene si están en la cárcel los gobernadores de todos los partidos. Así es. Ese es el grave problema, que a final de cuentas el tema de los exgobernadores afecta a toda la clase política, que son los integrantes de todos los partidos, ¿no? Ahora bien, el Frente en Veracruz, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que la candidatura de la que se habla del hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez, está firme, o tú crees que podría haber alguna sorpresa? Bueno, hay dos cosas que me llaman a mí mucho la atención. Ricardo Anaya aparece en una foto flanqueado por todos sus gobernadores en funciones, pero ahí no aparece Miguel Ángel Yunes. Hay una foto donde está Anaya, están los gobernadores de los estados panistas y no aparece Miguel Ángel Yunes en esa foto. Pueden ser circunstancias de trabajo o muchas otras, ¿no? Sin embargo, no se ha visto tampoco por parte de Veracruz una avanzada en favor de Ricardo Anaya, ¿no? Y eso también tiene que ver en que el jefe político
digamos, esté metido en otras Claro. actividades no intente entorpecer una campaña que se está impulsando desde el PAN, que es precisamente la del el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Pero llama la atención de todos modos que Anaya de repente se queda solo, no hay quien levante la voz y Dante Delgado levanta la mano como el peleador callejero y sale a enfrentarse. ¿Qué fue lo que llamó la atención? Llamó la atención, claro. pero no tuvo mucho éxito. Vino el efecto de rebote, ¿no? El efecto de Mancera que dice, a ver. Que vino a complicar un poco la negociación y el PRD. Porque además hay una realidad. El PRD no tiene, yo creo que el partido más competitivo para la elección presidencial tendría que ser el PAN. Sí. Y para la Ciudad de México tendría que ser el PRD. Sí. Que me llama mucho la atención. ¿Cómo ves la candidatura de Mikel Arriola del PRI por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? ¿Cómo la ves? Se va configurando que todos los del gabinete están brincando a las candidaturas para estar en el próximo gabinete. O más bien, muchos tienen presencia en algunos sectores, como por ejemplo el del coordinador de la campaña de MIT, que es Nuño, y tiene una fuerte presencia en el sector educativo, y de ahí brinca la coordinación de la campaña, donde, bueno, tienen, con todo el efecto que tuvieron en el gobierno, posibilidades de ayudar, ¿me explico? Y el también nombramiento de Vanessa Rubio también. como próxima titular de Sede Sol, que es es una secretaría clave. Pero lo que me llama la atención de Mikel Arriola, que lo decía hace unos minutos, que además es un pelotari, es campeón mundial subcampeón mundial de pelota vasca, es que es el mismo tipo de perfil de mí, no es del PRI. No es militante priista, es un tipo competente. Hay que reconocer que el Seguro Social ha venido trabajando bien en los últimos años. Esa es la verdad, digo, números negros, ahí se va. Y entonces me parece que esa estrategia que se decía del PRI buscar los segundos lugares en entidades donde sabe que no va a ganar, y que esos segundos lugares le vayan proveyendo los votos necesarios para alcanzar la presidencia, me parece que eso es a lo que están jugando en la Ciudad de México. Es cierto, no va a ganar Mikel Arriola la jefatura de gobierno, pero sí puede disputar un segundo lugar con el PRD por el perfil, digamos, ciudadano que representa a Mikel Arriola. No nos podemos apartar de una situación muy importante en el PRI. El PRI tiene estructura y tiene un gobierno en funciones, y además un gobierno que tiene posibilidades de invertir en una campaña, ¿no? Entonces, tienen la posibilidad de mantener ese voto duro, que esa es la urgencia, y tratar de aspirar a rascarle a algunos extras. Al voto ciudadano. Con lo cual, si en el frente termina por desangelarse la situación y el estado del tiempo, la frialdad le sigue llegando a Anaya, entonces es muy probable que no tenga capacidad de competir y obviamente le ponga al PRI las posibilidades de estar manteniéndose en la presidencia. Pero además que me dices de lo del Bronco, que el Bronco ya va en vías de lograr las firmas necesarias para la candidatura independiente, pero hay un dato que me llama mucho la atención, el número de firmas que tiene el Bronco en el Estado de México. Sí, ¿Quién le está ayudando al Bronco? Sí. O sea, ¿es una candidatura independiente o es una candidatura desde la presidencia? ¿O el Bronco está para dispersar el voto posterior? ¿De qué estamos hablando? Llama mucho la atención dos candidatos eso, ¿no? que pueden dispersar el voto, de la gente que pudiera irse a una segunda opción, que es el Frente PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Y ese puede ser el Bronco. Y muchos preguntan, bueno, ¿por qué Margarita se rezagó un poco? Eso no importa. A final de cuentas, ellos tienen la posibilidad de conseguir los votos, las firmas, y el tardarse no les quita que vayan a estar en la contienda, porque son necesarios para el sistema y para enfrentar a dos personajes, a López Obrador y al candidato que resulte, que es Anaya, de ese Frente PAN-PRD. Que además López Obrador une tanto a Felipe Calderón como a Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, y en un momento dado, los votos de Margarita, que sabe que no va a ganar, claro, pues se pueden ir. Sería como la venganza política, ¿no? A final de cuentas, que es algo que pudiera también ocurrir en Veracruz. Hay que recordar que en Veracruz Dante dijo, bueno, repartió, ¿no? El PAN con la presidencia, el PRD podría quedarse con la jefatura de gobierno del Distrito Federal, pero no dijo Movimiento Ciudadano con qué le gustaría quedarse. No, Dante está jugando también a la supervivencia. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano estuvo a punto de perder el registro. Si no es por Jalisco, pierde el registro Movimiento Ciudadano. ¿O tú crees que haya alguna jugada de Movimiento Ciudadano para Veracruz? La puede haber, porque... ¿Tú crees que Dante podría en un momento dado los políticos levantar la mano para
para aspirar a la gubernatura de Veracruz nuevamente? Los políticos nunca dejan de ser políticos y siempre piensan en la posibilidad de seguir avanzando y siempre piensan en la posibilidad de frenar a sus opositores y a las historias que les han ido afectando. El hecho de que no se integre el candidato a gobernador de Jalisco, que es de Movimiento Ciudadano, que Así no se es. integre a ese frente, no es tampoco tan fácil por la decisión del propio candidato a gobernador, porque es obvio que el jefe de ese partido es Dante Delgado. Así es. Y Dante Delgado debió haber dado el visto bueno para que ese candidato de Jalisco desangelara a Anaya y su frente. Y decirle Entonces, ¿tú crees que eso públicamente. podía replicar a Veracruz? Pero podría ser un mensaje también de decirle a Anaya, a ver, espérame, tenemos un tema pendiente. Yo ya repartí la candidatura presidencial para ti por el PAN. Repartí la candidatura a la jefatura de gobierno por el PRD, pero falto yo y el tema de Veracruz, que es de donde yo soy, que es el caso de Dante Delgado, ¿no? O sea, ¿tú sí verías posible que sí en un vería momento posible dado que él- Dante Delgado levante la mano? Sí, porque además Anaya se entrampó solo. Hizo Sí. el frente muy... No Para tiene él. votos el PRD, no Claro. tiene votos Movimiento Ciudadano, pero si cualquiera de los dos abandona ese frente, lo dejan en calidad de un frente de dos nada más, y lo dejan totalmente Y ya además como desarticulado. que perdió el impulso que muchos personajes de la sociedad le habían dado este frente ciudadano. Hay que recordar que, porque nunca se habló, en un frente ciudadano, pues se hablaba de la candidatura de Anaya, de Mancera. Mancera podrá decir que él no milita en el PRD, él no tiene partido, pero ¿dónde están ciudadanos sin actividad partidista? Porque también eso del ciudadano, Sí. el político también no deja de ser ciudadano. Claro. Digamos, de los que no tienen afiliaciones políticas o trabajo político. ¿Dónde están? O como dijo Salinas, la definición de Aristóteles, ¿no? O sea, todos los ciudadanos son políticos. Pues yo creo El que ser todos humano es un hacemos ser política efectivamente, ¿no? de una u otra forma. Así El que es. no la hace política, Claro, y el que la hace, y sí. eso nos deja claro que el frente termina por robarse el nombre, Claro. porque los ciudadanos pensaron en algún momento estar integrados en algún auténtico frente, y este no es ni frente, porque es nada más de tres, no es ni ciudadano, porque son de partidos, y tampoco es por México, es por esos grupos Pues políticos. por una lucha del poder que así hay que Efectivamente, asumirla, y la ¿no? pregunta es, porque efectivamente le tocan, Dante pudiera tener razón, en que le toque al PAN la candidatura presidencial por el número de votos y el tamaño Por del la partido. fuerza del partido, ¿no? Sí, pero por la calidad de las personas que puedan encabezar una presidencia, yo creo que hay muchos ciudadanos que se quedaron fuera. Bueno, Y se están alguna vez quedando se fuera. habló de incluso Juan Ramón de la Fuente, el rector de la UNAM, Sí. exsecretario de Salud. Un Sí. hombre preparado, un hombre Sí. con una imagen pública intachable, además que conecta muy bien con la gente, ¿no? Y pues simple y sencillamente, No, el Frente no le apostó a eso, le apostó a ellos ganar un espacio, es decir, quítate tú para ponerme yo, ¿no? Oye, y de Veracruz, ¿cómo viste esa nueva modalidad del informe del senador José Yunes Zorrilla? ¿Cómo lo viste? Bueno, pues es más bien su destape, su permanencia en el ambiente político y sus ganas de estar metido en la campaña de MEADE, pues ya quedamos de acuerdo en que en Veracruz el PRI no tiene ni una sola posibilidad. Puede trabajar con su voto duro, le va a ir rascando un poco, va a perder unos cuantos, pero la consigna es no perder espacios ahí. Y definitivamente Pepe tiene 12 años metido en la política y manejando nombre. Es muy probable que no gane, muy probable, pero sí que permanezca en ese ambiente que favorece a MIT para amarrar una Secretaría de Estado que puede ser la de Economía, ¿no? ¿Te O gustó la Hacienda. cuestión del Internet? Dejar a un lado el evento público para darlo por Internet. ¿Cómo ves? Yo creo que también se pierde un poco la cuestión del contacto, ¿no? Yo creo que es como buscar un equilibrio, Lo ¿no? que pasa Porque es que- además digo, no nada más es salir por redes sociales, también Sí. las redes sociales implican un lenguaje, Sí, sí, implican un lenguaje corporal, un lenguaje hablado, y siento que el senador no lo vi tan cómodo en ese espacio, o ¿cómo lo sentiste? Yo sentí que no estaba muy cómodo ahí, pero o sea, también sentí que ese tipo de eventos, ese tipo de informes, a él le dan la posibilidad de ponerle la cancha a otros que están buscando las candidaturas a la Senado. Ya vimos en los últimos eventos, de lo que más habló fue de la candidatura de las tres mujeres, las chicas superpoderosas, ¿no? Que Ajá. es Carolina, Anilú Ingram, Elizabeth. y Elizabeth Morales, ¿no? Y que ya quedamos en que ellas están en quedar en la fórmula para poder aspirar a quedar en la segunda posición que las
las Que además impulsa a una es candidatura. una de las estrategias Sí. de la presidencia. La presidencia va por la presidencia, es decir, Claro. hacer ganar a José Antonio Meade. Pero regresando el asunto de lo que tú decías, ¿no? De manejar un informe por internet. El informe no le abonaba más de lo que ya pudiera abonarle o restarle a Pepe Yunes, sino le sumaba a los que iban a ir al informe, a la fiesta del informe y a manejar a sus anchas sus aspiraciones personales, ¿no? No siento que a la ciudadanía le pudiera afectar o no. Es una nueva forma de hacer las cosas. Inaugurarse él un poco en las redes sociales donde él Sí. nunca había estado No. muy involucrado, ¿no? Que Sí. es como la presentación en redes sociales del senador, ¿no? Efectivamente, y da una idea de que, bueno, cambia la ¿Tú ya forma de darías hacer como hecho política. que el senador José Yunes sería el candidato del PRI? ¿Ves? Para el equipo que está ahorita impulsando a mí, pues es obvio que sí, tiene que ser ahí, ¿no? El hombre que además ya se está anunciando en los espectaculares en carretera y dice Pepe, porque además van a ser los Pepes, ¿no? Así es. Los Pepes, ¿no? Sí. Aunque sea un verdadero Pepe estar en esas candidaturas, pero bueno, así va, así es como lo está marcando el diseño de las campañas, ¿no? Así Ahora bien, Rodolfo, el tema de la violencia, el sur del estado es verdaderamente ya un foco rojo. El asesinato ayer de 6 taxistas, otra vez el tema de los feminicidios en Jalapa y esta propuesta, ¿cómo la viste? Esto que ha ocasionado una gran discusión de Andrés Manuel López Obrador de analizar una posible amnistía en caso de que ya sea la presidencia a los jefes del narcotráfico. Se ha hablado mucho y sobre todo tratando de denostar lo que dijo López Obrador. Yo siento que ese paso que dio López Obrador no lo dio por una ocurrencia, ¿no? ¿Tú crees que fue parte de una estrategia bien pensada? Es parte de una estrategia y de un análisis bien pensado para poder reintegrarse nuevamente a la campaña, porque López Obrador lo tienen como una imagen. Fue como una estrategia para para que la gente volviera a hablar de él, como que su imagen se había visto opacada por toda la liturgia priista del destape de José Antonio Meade. Entonces tú piensas que no es una estrategia arriesgada, porque algunos dicen que podía ser el cállate chachalacas. Efectivamente, o sea, hay algunos que dicen que con esa estrategia se dio por perdido ya, ¿no? Pero de cualquier forma debió haberlo pensado, tiene equipo de asesores y yo siento que detrás de eso nos está debiendo la explicación completa de qué es lo que está proponiendo. Porque además el escenario fue en Chutenango, Guerrero, que es la zona quizá más violenta de uno de los estados más violentos del país, en Guerrero, donde está hay una lucha a muerte entre la banda de los Ardillos y los Rojos, más de 250 muertes. Desmembrados, calcinados. Dicen por ahí que fue un guiño a los jefes del narco para que dejaran en paz a sus candidatos de Morena en un estado que es bastión de López Obrador. Hay que recordar que Guerrero es uno de los bastiones de López Obrador. Por cierto, su delegado es Félix Salgado, Dios mío. El señor alcalde de la historia de Acapulco. Y además Salgado con Macedonio, acusaciones de que el narco financió, bandas del narco financiaron su campaña para la alcaldía de Acapulco. Entonces, lo dice ahí. ¿Por qué lo dice? Es un tema arriesgado. Claro, yo veo algo, Rodolfo, que me parece importante. Pone nuevamente el tema bajo la mesa. Es un tema que no le quieren entrar los candidatos. La estrategia contra la violencia. ¿Qué se va a hacer? Y amerita un debate nacional. Sí, efectivamente, pero no le quieren entrar. Y otra, López Obrador, pensando nada más en ese lugar y en sus candidatos, yo siento que arriesgó demasiado. Siento que la estrategia va más allá, ¿no? Por todo lo que implica entrar en un procedimiento jurídico. Claro, porque tendría que haber un cambio a la Constitución. Y además, como que citaban algunos de sus cercanos, de que, bueno, si funcionó en El Salvador, en El Salvador hubo una guerra civil, de una guerrilla que trataba de transformar al país, que no es lo mismo que un delincuente, no es lo mismo, el proceso de Colombia con la guerrilla y con los paramilitares, pero esto es totalmente inédito, aunque claro, hay que decirlo. Se decía, por ejemplo, que en esa estrategia exitosa, digamos, que hubo en Nueva York de Rudolph Giuliani, había un pacto con la mafia. O sea, Giuliani limpió de
malandros, Sí, de sí, malandros de poca monta, de delincuentes de baja estofa, las calles de Nueva York, y con la mafia pactó para que hubiera paz. sí. O sea, los pactos con la delincuencia, además, yo no sé qué piensas tú, Rodolfo. Yo me he preguntado, ¿podría haber alcanzado este nivel de poder y de influencia el crimen organizado si no hubiera un pacto, si no hubiera complicidades con la élite política, social, económica y militar de este país? Yo siento que a nadie, por ejemplo, hay personas que no tienen expectativas de vida y encontraron una expectativa de vida en alguna actividad ilícita. Yo siento que a todos les atemoriza y al mismo tiempo les da una oportunidad para la paz, ese pacto que propone López Obrador. Sin embargo, todo esto se origina por hechos de corrupción gubernamental. Exacto. O sea, desde hace muchos años se dan, carecen de facilidad de los jóvenes, carecen de oportunidades de progreso, no hay capacidad de desarrollo, las mejores universidades no le corresponden a los jóvenes de los medios menos favorecidos. Entonces, todo eso fue creando un caldo de cultivo para lo que pudiéramos estar viviendo hoy. Y eso tiene que ver con una mala planeación de gobierno, no de ahorita, sino de muchos, muchos años atrás. Entonces el debate nacional lo que incluiría este debate para encontrar una solución a la violencia tiene que ser un debate integral. Es decir, porque el combate a la violencia se ha dado desde un punto de vista policíaco-militar, Sí. pero no hemos logrado saber si el mismo sistema, si la manera en que está conformada con el sistema ha propiciado todo este tipo de cuestiones, que creo que es lo que en muchas cosas ha dicho López Obrador. Tenemos que transformar el sistema. El sistema ha propiciado que tengamos ya una generación de chicos perdida por la cuestión de la violencia. Obviamente él lo vende en una campaña electoral. Tuvo tiempo de encabezar un movimiento social si de eso se tratara. Pero Él además está muy vendiendo curioso, un proceso porque electoral, eso ¿no? le dice, pero ayer ante los empresarios les dice, la macroeconomía va a seguir igual. No, o sea, López Obrador es una persona cuando habla con los pobres y primero los pobres y es otra persona en los gobiernos. Ayer fue muy claro, autonomía Sí, claro. al Banco de México, Sí. y no voy a tocar, no va a haber subida de impuestos, O sea, que eso de que va a ser como Venezuela. Eso No, de que se va- claro, no, porque además es quizá ese va a ser el temor que se va a vender Sí. mucho a la clase media, ¿no? Claro. Y en este aspecto, la Ley de Seguridad Interior, ¿saldrá como salió de la Cámara de Diputados? Adivino que va a haber transformaciones profundas de la ley en el Senado. Las debe haber porque es obvio que no están funcionando y los nuevos sistemas penales están causando más problemas que beneficios sociales. El propio jefe de gobierno está diciendo que muchos van a abandonar la cárcel en el 2018, que muchos miles van a estar nuevamente haciendo lo mismo sin ninguna consecuencia jurídica, y eso tiene que ver en una muy mala planeación que definitivamente vemos que a ver a quién se le habrá ocurrido ¿Tú eso. sí respaldarías Porque sí. entonces que el nuevo sistema penal acusatorio ha propiciado que muchos delincuentes estén hoy en la calle? Si le preguntas a un abogado te va a decir que no y te va a dar toda una explicación que no le vamos a entender. Claro. Pero en términos generales, si hoy, lo decía el propio Mancera, si hoy una persona con una pistola amenaza a alguien, no es un delito grave. Y yo siento que esa persona que queda libre con la posibilidad de tener otra pistola, lo va a volver a buscar. Entonces, son cosas que el ciudadano común, a los que dicen que somos más, Claro. a esos los tienen esos sistemas en plena indefensión. Pues fíjate que es muy interesante esto de la Ley de Seguridad Interior, porque además esto le ha provocado también al presidente una reacción internacional sumamente adversa por parte de organizaciones no gubernamentales, incluso Naciones Unidas. Esta ley debe quedar para la próxima semana en el Senado y creo que el dictamen está sujeto porque además hay una cuestión toral. Está bien, tendremos la ley, pero ¿dónde está la transformación de nuestras policías? El problema está la obligación de alcaldes y de gobernadores de proporcionar seguridad a sus ciudadanos, y eso lo han dejado en manos de las Fuerzas Armadas. No más lejos, Veracruz tenemos el ejemplo, y que tampoco ha sido un remedio para la violencia como lo estamos experimentando en Veracruz. Y con justa razón, el secretario de la Defensa les dijo,
en el momento en que me digan, pues para nosotros es preferible volver a cuartelar a toda la tropa. Y el asunto es que lo resuelvan, porque cuando sacaron al ejército a las calles no cumplieron con el segundo objetivo, que era capacitar a policías para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Yo me pregunto, Rodolfo, todo eso sí. que se ha invertido en pagarle a las Fuerzas Armadas para que se hagan cargo de la seguridad en los estados, ¿no podría haber sido invertido para capacitar a los policías, para tener mejores policías? También cuesta, porque Sí. le cuesta a los estados. Sí, yo creo que volvemos otra vez al origen. Tenemos un mal planteamiento político desde nuestros gobernantes, desde los que integran los congresos, y mientras eso se dé y gente con muy poca lucidez política, jurídica y cultural esté en esos cargos, no va a haber mayor oportunidad de desarrollo ahí. ¿Eres poco optimista Sí. al respecto? Sí, se me hace que estamos en un problema Oye, el mayor bastante experto grave, de seguridad ¿no? en México, Alejandro Ope, señalaba en su columna del Universal que él prevé un aumento sustantivo de la violencia en México, y las muy malas noticias es que lugares como que ya habían tenido, entre comillas, éxito en la lucha contra la delincuencia, como Ciudad Juárez, vuelve a ser violenta Ciudad Juárez. Tijuana, que estaba Sí. considerado como el caso mayor de éxito, hoy Tijuana es un baño de sangre. Entonces llegaremos a 30,000 muertes más o menos en este año, y quizá la tendencia no se revierta el próximo año. Yo creo que eso debería preocuparle a los que están ahorita, que son de una clase Y sobre todo política, los candidatos y a los que van a hablen, llegar. porque los candidatos van a hablar de todo Menos de eso, sí. Ok, gracias, Rodolfo, qué gustazo. Ahí estamos, me dio mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta hora. Se despiden Rodolfo Herrera, Rogelio Pano. Se quedan el próximo lunes a la misma hora, a las 14 horas, con Araceli Baizábal. Buenas tardes.